Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Recientemente, a propósito del anterior programa que dedicamos a los talleres literarios, un buen amigo, un lector agradecido, me hace la pregunta. Bueno, ¿qué podemos? Tú nos dijiste que en un taller literario tú no te vas a graduar de escritor. Entonces, ¿qué podemos encontrar en un taller literario? ¿Qué se va a quedar con nosotros? La entendí yo en un taller literario. Yo hoy tengo a dos entrañables conmigo. Tengo a Borges y sobre todo tengo a Cortázar. ¿Por qué tengo a Cortázar con preeminencia? Porque Cortázar ha sido uno, si hablamos del cuento, a mí me interesa en particular el cuento. Cortázar ha sido uno de los que teorizó sobre su manera particular de hacer los cuentos, de ver el cuento. Él tiene dos textos magistrales. Uno se llama Del cuento breve y sus alrededores y el otro se llama Viaja alrededor del cuento. Para todo aquel que le interese esto de la literatura, del cuento, de la novela, es importante que se lea estos dos textos fundacionales. Cortázar parte es una imagen muy poderosa donde Cortázar compara literatura y boxeo en el sentido de a qué se parecen cuento y novela con respecto a una pelea de boxeo. Él dice que en un cuento logrado, bien logrado, el cuento debe ganar por nocaut, debe fulminar eh, de una a su lector. En cambio, la novela gana por puntos. Para los que han sido aficionados al boxeo, sabrán lo que está diciendo él. El cuento no tiene tiempo para perder el tiempo. El cuento tiene que ser, como él mismo dice, mordiente desde las primeras líneas. En cambio, la novela puede tomarse, eso es relativo, pero puede tomarse su tiempo. Una novela tú la puedes dejar de lado y continuarla después. Puedes leerla cada noche, lees un capítulo hoy, otro mañana, y la cosa va funcionando. Pensemos en 100 años de soledad, por ejemplo. Una novela fascinante de por sí. Y esto me hace pensar por lo menos en qué autores yo escogí, qué autores latinoamericanos yo escogí cuando se me ocurrió armar un taller literario para compartirlo con cualquiera que se atreviera a estar conmigo. A mí eso me ocurrió llevar a Cortázar necesariamente, a Borges. Por lo menos aquí tengo Cortázar y su clase de literatura en Berkeley. Julio Cortázar y Papeles Inesperados, que es una serie de papeles póstumos que fueron recogidos de su biblioteca. Aquí está Monterroso también. Monterroso, el de cuando despertó el dinosaurio, todavía está allí, por ejemplo, el cuento más breve y más intenso de la historia de la literatura. Bueno, yo me llevé a Cortázar, me llevé a Borges, me llevé a García Márquez y me llevé a Juan Rulfo, un colombiano, dos argentinos y un mexicano. Esos eran para mí los referentes, Rulfo y Pedro Páramo y los cuentos del Llano en Llamas, por ejemplo, como su idea del cuento. Me llevé a Cortázar con su Silvia, tienen que leerse ese cuento de Cortázar Silvia, un cuento fascinante, donde una amiga imaginaria se hace presente, patente para un adulto. Y esa es la anécdota maravillosa, el cuento del cuento clásico, del cuento fantástico, perdón, tal como lo concibe Cortázar. En el taller, en esto de los talleres, ¿en qué nos podemos quedar? ¿Con qué nos podemos quedar? Bueno, precisamente si algo nos puede dejar un taller literario más que graduarnos de escritores, es cómo abordar esa teoría literaria en nuestro provecho. Entonces, cuando leemos estos dos textos magistrales de Cortázar, teorizando sobre el cuento, les repito, del cuento breve y sus alrededores, y Viaja alrededor del cuento. Por lo menos en Viaje alrededor del cuento, esta disertación le dirige a jóvenes cubanos que están en, estimulados, muy animados por todo lo que ha pasado alrededor de la Revolución Cubana. Y él dice, bueno, aquí hay muchas historias que se pueden contar alrededor de este hecho, pero ojo, solo trascenderán esos cuentos donde el autor respete las leyes del cuento. Nadie te va a leer a ti por tu linda cara. Las buenas intenciones no bastan en literatura. A mí eso me pareció algo tajante, pero también muy aleccionador. Las buenas intenciones no valen en literatura. Eso te lo puede enseñar a un taller literario. Tú, si quieres ganar lectores, tienes que respetar
las leyes del buen escribir. Por lo menos García Márquez decía que para él escribir un libro de cuentos era más difícil que escribir una novela. ¿Por qué? Porque en cada cuento, tal como lo concede por lo menos el maestro García Márquez, tú tienes que tener un principio cada vez distinto. Porque para García Márquez en particular, un principio, el principio de un cuento tiene que ser atrapante, tiene que agarrarte para que tú sigas, para que tú decidas dejar lo que te rodea y no cejar hasta que no termines el cuento. Entonces, eh, Cortázar tiene otra, él habla de ir creando un ambiente que te va como envolviendo. Pero bueno, eso poco a poco, con la práctica dentro de un taller literario, con las teorías, por lo menos en un taller literario, cuando yo estuve con la Lotillano, leíamos mucha teoría literaria, y ella nos daba una determinada teoría literaria. Por ejemplo, pongamos esto, en el cuento Grey y sus alrededores, nos la llevamos a casa, la leíamos y después tratábamos de verla reflejada en un cuento como Carta a una señorita en París, de Cortázar, por ejemplo. Y después teníamos nuestra particular ejercicio narrativo que no debía pasar de una página. Bueno, no sé si he respondido a este pana que me hizo esta pregunta y me puso a pensar y me dijo, no, tú tienes que tener un segundo momento en esto de los talleres literarios, no te puedes quedar ahí simplemente diciéndome que no te van a graduar de escritor en un taller literario. Entonces, ¿qué busco yo en un taller literario? ¿Vale la pena ir a un taller literario? Sí, sí vale la pena. Vas a encontrar espíritus afines precisamente para que tengan un camino común, para que vayan en la búsqueda de, de de desentrañar una determinada teoría literaria, desacralizarla, estar de acuerdo con ella, pero en todo caso encontrarte a ti mismo como narrador y superar tus propias necesidades expresivas. Nos seguimos viendo por aquí en tu canal El Lector Agradecido.